todos los seres humanos somos sexuados y el que nos creó sexuales fue Dios. Aquí el diablo no tiene ni arte ni parte. El diablo no tiene nada que ver con la formación nuestra. Fue Dios el que nos creó así. Fue Dios el que así lo quiso. Amén. Que fuéramos todos los seres humanos sexuados. Así es que cuando analizamos, parece que la sexualidad es algo tan sencillo, ¿verdad? Algo tan sencillo, algo normal, no depende de un aprendizaje, no depende para sentirlo, no depende de un tratamiento de medicinas, médico, no depende de ir a la escuela, ¿verdad? Es algo que se activa voluntariamente y depende del instinto del ser humano. Nadie tiene que ir, como dice, voy a graduarme, voy a ir a estudiar para sentir sexualidad, ¿verdad? Voy a ir a la escuela y ahora sí. O de pronto hablemos de los hijos. ¿Qué padre pudiera decir, no, mi hijo va a sentir deseos sexuales cuando tenga 19 años o 18 y que ya tenga la célula? La célula le activa. ¿Sí? Qué bueno que ahí buena, ¿cierto? La célula lo activa, ya como ella es adulto, ahora sí, gloria a Dios. Pero cuando miramos la realidad, no es así. No es así. Es decir, el ser humano expresa la sexualidad desde su infancia, porque así Dios lo ha determinado. Pudiéramos nosotros decir, ¿será que es menester hoy más que nunca como cristianos abordar esos temas, tener claridad de ellos y poder a través del conocimiento fortalecernos? Porque necesitamos tener familias fuertes, necesitamos una juventud fuerte, necesitamos mujeres fuertes y que Dios nos ayude a ser fieles hasta su venida. La Biblia dice, mi pueblo pereció. Diga, mi pueblo pereció porque les faltó ¿qué? Porque les faltó el conocimiento, porque desechó el conocimiento, aborreció el conocimiento. Cuando hablamos acerca de la parte mortal de la sexualidad, estaba analizando de que uno de los seres los cuales les toca que pagar el precio más alto para tener, es decir, practicar sexualidad y poderse reproducir, es la abeja, ¿verdad? La abeja. Pudiéramos hacer una diferencia, que una cosa es el género, el sexo, es decir, eso es una cosa, pero otra cosa es la sexualidad. El género, es decir, el género es el hombre o mujer. El género es una marca que Dios pone en el ser humano y no se lo pone cuando nace. Dios se lo pone desde el momento en que una esperma se encuentra con el óvulo. Desde ahí Dios le pone la marca y solamente tiene dos marcas. Oiga, dos marcas tiene Dios. Aunque el diablo tenga muchas, Dios solamente tiene dos. Y esas dos marcas que Dios tiene es hombre y mujer. Quiere decir que cuando una mujer quedó en embarazo, es hombre o mujer. No es ni más ni menos ni nada, hombre o mujer. Quiere decir que el género no hay que enseñárselo a nadie. A nadie hay que decirle, usted es hombre. No hay necesidad de enseñárselo. Porque cuando Dios nos forma, es decir, solo nuestra parte biológica lo demuestra, ¿verdad? Lo demuestra. Dios hace todas las cosas perfectas. Así es que a nadie podemos decirle, diga, enséñele así como le decíamos A, E, I, O, U. Le enseñamos los números. También hay que enseñarle, usted es hombre. Y a la niña, usted es mujer. No, solamente con nacer. Y el niño mira a la niña y dice, ve, ¿y él por qué es extraño? Porque es diferente. Ya, sin necesidad de que alguien tenga que comenzar a enseñarle. Porque Dios todo lo hace perfecto. Así es que el sexo no se aprende, mas la sexualidad, que es el desarrollo del ser humano en esa área, sí le toca que aprenderlo.
Eso sí hay que aprenderlo. Demos una alabanza al Señor. Y hablaba del alto precio que debe de pagar la abeja. Dice, hablando acerca de la abeja, que la abeja se prepara y el abejorro entonces persigue la abeja y alza el vuelo. Y en el vuelo, es decir, en pleno vuelo, el abejorro debe de tener sexualidad con la abeja. Pero la abeja, el abejorro debe estar dispuesto que solo tendrá un solo acto de sexualidad. Un solo. El mismo abejorro no tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad de volver a fecundar otra abeja. Porque dice que en el vuelo, es decir, el abejorro toma la abeja. Y al tomar la abeja, cuando termina, sus órganos quedan dentro de la abeja. Y al terminar, el resto de la abeja cogen la abeja fecundada y la llevan a su lugar. Y comienzan allí a abrigarla hasta que ella se cura. Pero el abejorro muere. El abejorro muere, ¿verdad? Después del abejorro, podríamos decir otro animal que tiene serios problemas en la sexualidad, el gato. El gato también, ¿ya? Es decir, y pudiéramos hablar de muchos animales que tienen difíciles problemas en esto. Cuando hablamos nosotros de la sexualidad y el género, es decir, hombre y mujer, y el acto de la sexualidad, Dios lo creó con un propósito. Y el propósito por el cual Dios lo creó es grato. Quiere decir que Dios no ha fracasado en su proyecto. Dios no ha fracasado en lo que Él ha formado. Y tampoco Dios ha creado algo para que le traiga dolor a la raza humana. Porque Dios todo lo hace perfecto. Quien ha fracasado es el hombre. El hombre es el que ha fracasado por falta de conocimiento y por no tener en cuenta a Dios. Es que ha fracasado. La sexualidad en el ser humano, Dios la deja con dos propósitos. El primer propósito de la sexualidad es conservar la especie humana. Oiga, conservar la especie humana. Y el segundo propósito es que a través de la sexualidad el hombre o la mujer halle el nivel más alto de placer. Miren, el nivel más alto de placer. Quiere decir que el ser humano en su sexualidad piensa en una de las dos cosas. Mire, una de las dos cosas: procrear, conservar la especie o buscar el placer, sentirse realizado, ¿ya? Eso lleva entonces al hombre. El Señor en el huerto del Edén, después de que formó a Adán, dice la Biblia, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Una ayuda idónea para él. Quiere decir que la mujer es una respuesta de Dios a una necesidad del hombre. A una necesidad del hombre. Con unos valores muy grandes, unos valores muy altos. La sexualidad desde el principio, cuando uno lee el libro de Levítico y aún el mismo libro de Génesis, miramos nosotros que la sexualidad parece que inicia sin leyes, sin ley, sin control. Sin control. ¿Por qué vemos nosotros que inicia como sin ley, sin control en algunos aspectos? Entendiendo de que los animales tenían sus leyes y entre los animales y el hombre sí existía una ley. Por eso entonces, estando Adán solo en el huerto del Edén, Dios dijo: he aquí que no es bueno que él esté solo. Los demás animales tenían compañía, pero él estaba solo. Y dice: no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Démosle alabanza al Señor. Otra alabanza para él. Pero entonces, cuando miramos ya más adelante en el libro de Levítico, comienza Dios como a poner ya un orden, a ponerle un orden. Entonces vemos que dice la Biblia, dice:
no descubrirás más la desnudez de tu hija. No descubrirás más la desnudez de la mujer de tu padre. ¿Quién sería? La mamá. No descubrirás más la desnudez de la hija de tu padre. ¿Quién sería? No descubrirás más la desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Verdad? Entonces mire usted que comienza Dios a poner un control ya. A ponerle una ley. Es decir, a lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero uno sigue avanzando y cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que el hombre dejó los principios de Dios, abandonó el conocimiento de Dios y comenzó a hacerse sabio en su propia opinión y trajo serios problemas a la raza humana. Porque el desobedecer a Dios trae dolor. El no hacer lo que Dios manda trae angustia, trae condenación. Amén. Quita la paz. Pero cuando el hombre le obedece a Dios, halla la paz, le va bien y tiene la bendición de Dios. Demos una alabanza al Señor. Otra alabanza para Él. De lo que hoy pudiera pasar y pudiéramos estar viviendo, no podemos decir que es primera vez que se viven momentos duros, que se viven momentos de angustia, que se viven consecuencias amargas de lo que tiene que ver con la sexualidad, sino que también la Biblia nos registra de momentos duros que han pasado, como en la iglesia de Corintios y también los hermanos en Roma, ¿verdad? Porque en el capítulo que leímos, el apóstol le está escribiendo a los hermanos en Roma y vemos nosotros, es decir, los saluda. Uno lee todo el capítulo y ve cómo los comienza a saludar y que él ha hablado bien de ellos, que los recuerda. Mire, que los recuerda. Pero también vemos que entra a un momento como tan escandaloso, ¿verdad? Un momento como que dice que uno se queda, ay, Dios mío, ¿verdad? Dios mío, ¿y qué pasa aquí? Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no está hablando ni se está dirigiendo a quienes no conocen a Dios. Se está dirigiendo a gente que ya conoce a Dios. Gente que ya ha aprendido de Dios. Porque la Biblia no es para el mundo que no conoce a Dios. La Biblia es para el que conoce a Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es una carta personal para cada ser humano. La Biblia es el manual de vida para todo ser humano. Así como, yo digo, así como usted compra un computador, uno compra un televisor y trae el manual, pues todo ser humano que nace, el manual de la vida es la Biblia, la palabra de Dios. Pero está diciendo que, dice, pues habiendo conocido a Dios. Está hablando con gente que ha conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia por lo que había hecho, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, y cambiaron. Mire, no fue Dios que cambió, Dios no ha cambiado. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora comienza a decir, y cambiaron el uso ¿qué? Natural, genuino, lo cambiaron por el que es contra la naturaleza, y se encendieron en lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero lo que llama la atención aquí es que ya esto entra como a la iglesia. Y Pablo dice, ¿cómo así? Y manda la carta.
Miramos también entonces allí en Corintios, el capítulo que leímos, y dice, porque escucho, oiga, en la iglesia de Corintios, escucho que algunos, no todos, pero dice algunos, ¿qué pasa? ¿Quién lo recuerda? Primera de Corintios, ¿no leímos? Primera de Corintios capítulo 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación cual aún ni se nombre. Oiga, que ni se nombre entre nosotros. Los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Entonces, miremos otra vez. El estado moral era pesado, era duro. De tal manera que luego dice que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, y comienza a dar una lista. Y allí mete también a los sicarios, mete al mentiroso, al borracho, todos los mete allí. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir que nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a vivir una vida diferente. Una vida diferente. Estamos llamados a ser diferente. Y primero porque ahora somos de Dios. Ahora tenemos a Dios. Y pudiéramos nosotros decir, ¿qué cosas se escuchan en el mundo? En el mundo que no tiene a Dios. El mundo que no tiene la palabra de Dios. El hombre que no es convertido. Es decir, allá se escucha muchas cosas, ¿verdad? Allá se escucha de fornicación. Y allá es normal. Allá se escucha de adulterio. Se escucha entonces de relaciones entre un hombre y otro hombre. Relaciones entre una mujer y otra mujer. Relaciones de seres humanos con animales, con los muertos. Oiga, se escucha entonces relaciones sexuales de un adulto con un menor de edad, violaciones, abusos. De todo eso se escucha allá. Pero ¿sabe dónde debemos nosotros de hacer un alto? Es que no solamente esto se está escuchando allá, sino que ahora se escucha acá. ¿Verdad? Se escucha acá. Y nosotros conocemos a Dios. Somos los que guardamos la palabra de Dios. Entonces, hay cosas, y dice que entre nosotros aún ni se nombren. Pero ahora no es que las estamos nombrando, la estamos viviendo. La estamos viviendo. Y uno pudiera enfrentarse a lo que sucede. Porque yo a veces he pensado que nosotros nos alarmamos cuando las cosas suceden, ¿verdad? Nos alarmamos. Y quisiéramos hacer muchas cosas cuando ya sucedió algo. Pero sin embargo, siguen sucediendo. Uso estas palabras. Hay veces uno no le gusta el resultado de algo. No le gusta el resultado. Y lo borra las veces que sea. Las veces que sea lo borra. Ejemplo, si yo sumo 10 más 5, ¿cuánto sería? 15 más 5, 20. Pero entonces no me gusta el 20. Y vuelvo a sumar a ver si me da otro resultado. Entonces digo 15 más 5. ¿Cuánto me da? 20. Y me siento incómodo por el 20. Porque no quiero ese resultado. Y quiero que las cosas cambien. Pero quiero que cambie ese resultado. Y me quedo en el resultado. Eso nos pasa hoy a nosotros. Hoy nos sentimos mal por la infidelidad de un cónyuge.
Nos sentimos mal por la infidelidad de la esposa hacia el esposo. Nos duele la fornicación. Nos duele cuando un joven cae en fornicación, cuando vive en adulterio. Nos duele cuando hay abuso. Nos duele cuando hay una identidad distorsionada de la sexualidad. Todo eso nos duele. Y hay veces uno quisiera hacer ayuno y meterse en ayuno y no salir de allá y esperar que Dios responda. Pero lo que Dios quiere no es que nos turbemos por el resultado de las cosas, sino que procedamos a cambiar los mandos. Porque el problema no es de lo que está sucediendo, el problema es de lo que sabemos y estamos practicando. Allí es donde está el problema. Quiere decir, y yo digo a los hermanos, si alguien no está contento con el resultado que tiene, pues cambie lo que está haciendo. Y si alguien está contento con el resultado, siga haciendo lo que está haciendo. ¿Verdad? Siga practicándolo, siga haciéndolo. Entonces nosotros podemos ver de que Dios a todo esto le puso un orden. Le puso un orden. Un orden. Como seres humanos, sea el hombre o la mujer, no puede renunciar a la sexualidad. Porque renunciar a la sexualidad ya no es normal de un ser humano. No es normal. Si un hombre dice, no quiero casarme y no quiero tener sexualidad, él no es normal, tiene algo. Aunque sea un trauma psicológico, pero algo tiene. Algo le pasó. Si es una mujer, igualmente. Porque no es normal. Porque quien lo hizo sexuado es Dios. Es Dios. Entonces, el problema viene cuando tenemos que analizar qué conocimiento de Dios en cuanto a todo esto nosotros tenemos. ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Cómo aprendimos? ¿Y qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Nadie ha hecho o se graduó, es decir, hizo un diplomado para ser esposo, o para ser esposa, o para ser hijo. Yo digo, uno le enseña a su hijo a trabajar, ¿verdad? Aprenda a trabajar para que no aguante hambre. Aprenda a trabajar para que no le falte nada. Pero las otras áreas, ¿quién se las enseña? Los problemas más grandes que el ser humano tiene, los tiene por dinero y sexualidad. Por dinero y sexualidad. Oiga bien. Una sexualidad sin el respeto a Dios le pasa lo del abejorro. Le trae problemas. ¿Sí o no? Yo pertenezco al tribunal eclesiástico. Y cuando llegan 20 casos de divorcio, entre 20 casos de divorcio, solamente encuentra uno por ahí, 2 que hablen de otra cosa. Pero los 18 hablan de infidelidad. De infidelidad. Y saben ustedes, y eso ya es para los que tenemos un hogar, y también para los jóvenes, que el ser humano mientras vive en su vida tiene 2 dolores muy fuertes, o recibe 2 dolores muy fuertes. El primero es que se le muera un ser querido. Es el primero. Y el segundo, una infidelidad, una traición. ¿Sí o no? Y entre las dos, mire, entre las dos, el ser humano, por naturaleza, prefiere la muerte. Y les voy a decir por qué. Para una mujer es mejor ir al cementerio a visitar la tumba de su esposo y saber que está allí. Parece duro. Saber que está allí. Para un hombre es mejor visitar la tumba de su esposa y saber que está allí. Pero es más duro que su
esposa o es esposo, usted se fue para el trabajo y cuando llegue vive enseguida con otra mujer. ¿Sí o no? Hay hogares que se han destruido y esa mujer vive feliz si no lo ve y que no viva cerca. Pero si vive en la misma cuadra, te das cuenta que será un tormento, es una angustia, es un dolor. Por algo el Señor dijo que a los fornicarios y adúlteros que se los dejen a Él. Déjenmelos a mí, que yo soy el que los voy a juzgar. Por el dolor, la angustia. Allí entonces que todos nosotros, y hoy como iglesia, debemos de estar preparados y preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para enfrentarse a un mundo cruel y perverso. Porque hay muchas cosas que están pasando aún dentro de nosotros que no deberían de pasar. No deberían de pasar. Es decir, no deberían de suceder. Porque al suceder nos da a entender que estamos en el mundo, pero el mundo se nos metió. El mundo se nos metió. Y que debemos de hacer un alto. Y hoy debemos de comenzar a enseñarle a nuestros hijos en pareja, comenzar a hablar de este asunto, comenzar a abordarlo a la luz de la palabra del Señor, para que podamos entonces ver nosotros que muchas jovencitas puedan llegar a un matrimonio antes de un terrible fracaso. Terrible fracaso. ¿Por qué motivo? La jovencita crece, ella se va formando. Ella no necesita que papá le enseñe ni mamá le enseñe, sino que a medida que va creciendo, su cuerpo va teniendo un desarrollo. Y a medida que se va desarrollando su cuerpo, van apareciendo deseos más fuertes. El padre pudiera comprarse un rejo de 3 piernas, ¿verdad? El papá puede poner una cara de, mejor dicho, aquí no dejo entrar a nadie. Puede comprarse unos perros que son bien bravos, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas. Igualmente el padre con sus hijos. Pero lo que nosotros no entendemos es que con todo lo que hagamos como padre, ese ser humano no deja de ser sexuado. ¿Ya? Y entre más nos demoremos para enseñarle para que huele, pues más peligro corre. Más peligro corre. Más peligro corre. Entonces cuando cumple los 18 años, salen desesperados a un mundo que no conocen y salen como el abejorro a buscar la abeja en el aire. ¿Sí? Pero no saben que van a fracasar. No saben lo que viene de allí en adelante. Si eso tuviera un conocimiento, uno nunca, yo a veces le digo a los jóvenes, oiga, a veces los jóvenes me dicen, pastor, le hace una pregunta, ¿es pecado besarse? Y yo le digo, no sea ignorante, no pregunte eso, eso no se pregunta. Eso no se pregunta. Una vez le dije a un joven, me dijo, pastor, ¿es pecado besar? Y le dije, ¿a quién? A la novia. Le dije, vaya y estudie primero qué produce un beso. Y se fue a estudiar. Y me dijo, pastor, ya encontré. ¿Qué? Un beso en el hombre pone a funcionar 10,000 sensores. Y le dije, ¿y ahora qué? Me dijo, no lo puede uno hacer. Entonces, no pregunte más. No pregunte más. Pastor, yo puedo tener una novia teniendo 14 y 15 años y 16 y 17 años. Si usted sabe que es un noviazgo, no pregunta. No pregunta. ¿Por qué? Todo eso da a entender que no conocemos, que no sabemos. La mujer no sabe quién es el hombre.
Y el hombre no sabe muchas veces quién es la mujer. No sabe. Dios, cuando una mujer sabe quién es un hombre, no se le monta en la moto a quien no es su esposo. ¿Por qué? Porque ella dice, y cuando es que acelera, ella dice, pare aquí, me le bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella no sabe por qué él acelera la moto. Pero él, el que va sí sabe para qué acelera. Óigame nada de los varones, ¿sí o no? ¿Sí o no que sabe por qué acelera? ¿Por qué? Porque cuando acelera hay un apego. Y entre más acelera, pues más se agarra. ¿Verdad? Y en ese ir, la mujer no sabe qué pasa en el organismo del hombre. Y el hombre ignora lo que pasa en el organismo de la mujer. Oiga, no sabe. Hay veces, hay cosas que nosotros pensamos que no son tan malas como pudiéramos describirlas, pero son tan dañinas. Oiga, son tan dañinas. Alguien pudiera decir, pero no, voy a mandar un WhatsApp. Y coge entonces y manda una carita con 2 corazoncitos a quien no debe. Usted no sabe el otro que va a sentir allá. Usted no sabe cómo va a reaccionar. O así mismo si el hombre lo hace con una mujer, no entiende, no sabe qué va a pasar. Por eso entonces Dios no oculta todo esto. Dios es tan exacto en todo. Yo miro cuando Dios le dice al hombre, maridos, amad a vuestra mujer. Amar, amarla. Y ese de amarla es entréguese por ella. Pero a la mujer le dice, respete a su marido. Oiga, respete a su marido. Quiere decir que el respeto de una mujer para un hombre, eso nos hace ver. Oh. Y a una mujer el amor de un hombre la sube también. La sube. El Señor dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso ¿qué? Frágiles. ¿Y cuántos de nosotros no creemos que ellas son frágiles? No creemos que son frágiles. Les decimos algo, se pueden a llorar y les preguntamos que de qué lloran. ¿O no? Que de nada lloran. ¿Verdad? Porque nos olvidamos. Pero tenemos la palabra de Dios. Dice que la mujer cumpla. Oiga, la mujer cumpla con su marido el deber ¿qué? Conyugal. Y asimismo la mujer con el marido cumpla el deber conyugal. Y hay veces nos preguntan, yo le pregunto a muchos hermanos, hermano, ¿usted cumple con el deber conyugal? Amén. Descríbamelo. Hermano, yo pago arrendo. Y le digo, eso lo hacía el papá. Yo traigo remesa. Yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, yo cumplo. Eso no es cumplir. Eso no es cumplir. ¿Verdad? Por eso cuando Dios mira a Adán en el huerto del Edén, Dios no estaba pensando que Adán tenía ropa sucia, porque ni siquiera tenía. No tenía. No estaba pensando que no había hecho el aseo en la casa, porque ni casa tenía. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que si nos vamos al libro de Génesis, no existían para que hubiera razón de Dios crear a la mujer. Pero allí entonces hallamos que la razón de Dios crear a la mujer y darle la mujer al hombre y el hombre a la mujer es para que pueda suplir unas necesidades que hay en cada uno de ellos y que son muy diferentes. Y sería lo que los iba a tener unidos y daría la fidelidad y sería duradero el matrimonio. Los matrimonios fracasan no porque Dios haya fracasado, sino porque el hombre no aprendió, y si aprendió no obedeció. Los jóvenes no se casan mal porque hayan fracasado Dios en dejarnos la libertad de elegir. Yo digo antes, gracias a Dios que podemos elegir, porque si no, créanme que hermano, yo ya he casado a más de una aquí y de uno. Claro, porque uno elige, ¿sí o no?
Se va para los naranjos y me dice: Jeremías, ¿cuántos tiene aquí? Ah, tengo 50 solteros varones. Llévelos para allá y tráigame allá, mujer. Y ya, yo no, casado. Pero mire usted cómo es Dios. Nos deja la oportunidad de elegir. Pero el problema es si queremos elegir, pero no conocemos los parámetros de Dios. No los conocemos. No los conocemos. Entonces, vendrá el gran problema. Entonces, el hombre fracasa. Los fracasos es por el desconocimiento. Y la mujer, sus fracasos son por el desconocimiento. Y porque no se tiene en cuenta a Dios, entonces el hombre, es decir, se hace sabio en su propia opinión y hace muchas cosas que después vienen fuertes dolores de cabeza. El hombre, es decir, por hallar el placer, por buscar el sentirse bien, vemos todo lo que sucede. Violaciones, la violencia contra la mujer y tantas cosas que uno observa en las noticias. Y cuando uno ve el hecho, cuando escucha usted, un hombre mató a una mujer, un señor violó a un niño, hablan de violación, hablan de matar, pero la pregunta es: ¿qué iban a buscar? ¿Qué iban a buscar? ¿Qué querían practicar? Sexualidad. Y a través de ella encontrar ¿qué? Placer. Placer. Entonces uno me pone a mirar. Yo le pregunto: si una pareja está casada y uno de sus cónyuges comienza a ser infiel, ¿será que algo está funcionando mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. Algo no se está cumpliendo. Algo no se está cumpliendo. Y el que no obedece a Dios tiene que obedecer al diablo. Dios tiene un solo principio. El diablo tiene muchas cosas para enseñarle al hombre. Muchas cosas. Pero si confiamos en Dios, si ponemos en práctica la palabra de Dios, hermano, créame que vamos a ser familias sanas. Y no vamos a estar escuchando en medio de nosotros cosas tan vergonzosas. Cosas vergonzosas. No vamos a ver ni a vivir las destrucciones de los hogares. ¿Por qué? Porque el que obedece a Dios, Dios está comprometido con él. Dios está comprometido con él. Cuando hablamos de esos principios que Dios quiere que nosotros aprendamos, una de las cosas que como hombres debemos de aprender es que una mujer necesita afecto. ¿O no? Que hay que con delicadeza, que son frágiles, que a una mujer hay que darle la mano con más delicadeza que a un hombre. Pero mire usted, si nosotros ignoramos ese principio como hombres, la mujer va a mirar que el hombre es tan rudo, es tan duro. Pero aunque su esposo o los hombres nos volvamos rudos, duros con ellas no pueden renunciar a su sexualidad. No pueden renunciar. Entonces, como no pueden renunciar a su sexualidad, entonces viene el enemigo. ¿Y sabe qué le dice el diablo? Como el hombre que Dios creó para que sea sensible, dulce, tierna con ustedes y la lleve al mayor éxito del placer y que las haga sentir feliz. Como ellos son tan rudos, coge algo de tu propio material. ¿Verdad? Coge algo de tu propio material. Entonces, y al hombre le dice: como la mujer no sabe nada de sexualidad y ella no le interesa esto, por cuanto ella no recibe afecto, porque en la mujer el afecto activa la sexualidad.
Pero el hombre no da ese afecto, es irrespetuoso, maltrata a la mujer. Entonces la mujer parece que pone una barrera al hombre. Y cuando la mujer pone esa barrera al hombre, el hombre no puede renunciar a su sexualidad. Sigue siendo sexuado. Entonces el diablo le dice: ven, yo te llevo donde haya placer. Me haya placer. Y lo va metiendo. Y lo va metiendo. Y lo va metiendo. Dice: y por cuanto no quisieron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es tener en cuenta a Dios? Hay veces nosotros pensamos que tener en cuenta a Dios es arrollarnos a orar. Que tener en cuenta a Dios es ir al culto. Hermano, tener en cuenta a Dios es tener en cuenta lo que Él manda que hagamos. Lo que Él manda que practiquemos. Para Dios todo tiene un sentido. Por mínimo que sea, tiene un porqué. Una vez le decía a una hermana que se quitaba las cejas. Ella se rapaba las cejas y se las ponía con lápiz. Entonces yo le preguntaba: ¿y si no las querés, para qué te las quitas y volví y las pintás? Claro, porque ella es que sin ceja y sin el lápiz me veo horrible. Entonces le dije: Dios no te puso eso allí para que te vieras bonita o fea. Lo que pasa es que Dios puso las cejas y las pestañas para proteger los ojos. ¿De qué? Del sudor que baja para que aquí se pare y se vaya por otro lado. Y si se pasa de aquí, aquí tiene que hacer esto, a correr y proteger los ojos. Lo más mínimo que Dios dice y hace tiene propósitos. Tiene propósitos. Dios no hace las cosas por hacerlas. Cuando el Señor dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, es para librarlo de todo lo que el diablo tiene preparado. Hay un texto, cuando usted lee esa versión dice: el marido, no, ese es el otro texto que dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo ¿qué? Consentimiento o acuerdo, para entregarse a la oración. ¿Y sabe qué dice una versión? Hay una versión que dice: y terminada la oración, vuélvanse a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de ¿qué? De vuestra incontinencia. Y hay otra versión dice: cuando terminen de orar, vuélvanse a juntar para que no se les meta el diablo. Oiga bien, no se les meta el diablo. Ahora, si hay pareja sana, si hay una familia sana, tendrá esa capacidad de formar a los niños, de formar al adolescente, de enseñarles las cosas. Hermano, nosotros no podemos permitir que gente que no conozca a Dios le enseñe sexualidad a nuestros hijos. Tenemos que llegar nosotros primero, porque la enseñanza de Dios es pura, es limpia, permanece para siempre. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que la palabra de Dios llega al corazón de una persona y es tinta de oro que penetra hasta partir el alma, permanece para siempre. Por eso la Biblia dice: instruye al niño, no al viejo. A nosotros los viejos nos tiene que tratar Dios, pero a los niños los podemos tratar los padres. Es por eso que a un adolescente es difícil enseñarle. Así que a veces llevan a hermano, es que mi hijo tiene tantos problemas, es un rebelde. Uy, no sé qué hacer con mi hijo, me voy a enloquecer. Y yo le digo: ¿cuántos años tiene su hijo? Y me dice: tiene 14. La enferma es usted. ¿Sí? El enfermo es el padre. ¿Por qué? Porque creció. Y creció sin saber. Hermano, la vida de nosotros, la vida del ser humano, el hombre le puede enseñar al hombre solo cuando el mismo hombre abra el corazón y ponga la voluntad.
Pero Dios es el único que le puede enseñar al hombre en cualquier edad. Pero nosotros los padres solo tenemos facultad de enseñarle a nuestros hijos mientras son niños. Porque hay una etapa que ellos cierran el libro de la mente. Y ahora sí comienzan a practicar lo que ellos han aprendido. ¿De quién? No sé. ¿De quién? No sé. La pregunta en esta noche para nosotros todos es: ¿qué saben nuestros hijos de sexualidad? ¿Qué saben? El problema no es el género. El problema es cómo le van a dar desarrollo a ese deseo. ¿Qué dice la Biblia frente a todo eso? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, yo digo, un adolescente, todos fuimos muchachos, como están aquí los adolescentes también. Y todos hemos pasado por esa etapa en que vemos que nuestro cuerpo siente un deseo. Y no es deseo de comida, no es deseo de agua, es deseo sexual. Y la pregunta es: ¿quién nos enseñó qué hacer con lo que uno siente? El problema no es lo que uno siente, el problema es lo que uno hace con lo que siente. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hace un esposo con lo que siente? El problema no es que sienta, ¿qué hace con lo que siente? Con lo que siente puede convertirse en un infiel. Y el problema no es por lo que siente, el problema es qué hace con lo que siente. ¿Qué hace un hombre adulto con lo que siente cuando hay un niño? ¿Qué hace? El problema no es lo que siente, el problema no es el niño. El problema es qué hace usted, qué orientación tiene, qué conocimiento tiene, qué temor de Dios tiene, de qué está lleno su mente, de qué conocimiento le ha llegado a su mente. ¿Qué hay en la biblioteca? Si hay de Dios, pues vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque, hermano, yo quiero decirles algo, y lo digo en el temor de Dios. La mente no es evangélica. Sí. La mente no es evangélica. Si la mente fuera evangélica, no pensaba cosas malas. Pero es que el problema no es lo que uno piensa. El problema es qué hago con lo que pienso. La pregunta ahora, alguien puede decir: no, ay, hermano, yo porque tengo malos pensamientos. Pregúntele al otro y verá. Pregúntele al otro. Y a todos nos llegan malos pensamientos. Y dice: ay, pero ¿a usted le ha dado ganas de mentar la madre? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿La menté? No. ¿Usted le ha dado como ganas de ponerle la mano a alguien por rabia, Carlito? ¿Sí? ¿Sí o no? Y es pastor, vea. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Jonathan, ¿te ha dado ganas como de pegarle un puño a alguien? ¿Vio que dije sí? Levante la mano aquí el que no le ha dado ganas de nada malo. ¿Sí o no? A todos nos dan y nos llegan mensajes malos, perversos, aunque estés orando. Porque hermano, hay veces creemos que ya estamos en el cielo, estamos en la tierra todavía. Y usted se arrodilla a orar y le da por chatear. Y estás orando. Estás orando, pero le da por chatear. Le llegan pensamientos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Estando prontos, prestos, para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que cuando me llega un pensamiento, yo lo confronto con la palabra de Dios que hay en mí. Y si no pasa la prueba, lo desecho, lo someto en el nombre de Jesús y sigo adelante. Sigo adelante. Pero es menester que en nosotros esté la palabra de Dios. Dice: por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios.
a Dios. Hermano, no podemos seguir teniendo esposos con la mente vacía de la ley de Dios para ser esposos, porque vas a fracasar. No podemos tener esposas con la mente vacía de la ley de Dios para desempeñar ese cargo. No podemos tener jóvenes adolescentes creciendo con pensamiento de casarse, con pensamiento de formar un hogar. Si no tienes la ley de Dios en tu corazón, vas a fracasar. No podemos pretender ser padres sin tener la palabra de Dios para enseñarle a nuestros hijos. El padre es el mejor maestro. Oiga, el mejor maestro después de Dios que tienen los hijos. Y no es del reglamento, no es de la ley o del Estado, es de Dios. Que el padre debe de acompañar al hijo, acompañarlo. Eso de instruye al niño en su camino. Mire que en su camino, ni siquiera dice en mi camino, sino en el de él. Entonces yo lo que hago es acompañarlo. No para que no se salga de la casa, sino acompañarlo en el trayecto de la vida, en su formación. ¿Para qué? Para que cuando sea grande no se aparte. No se aparte. ¿Y por qué se necesita un padre? Adolescentes, usted que tiene menos de 18 años necesita un acompañamiento. ¿Y por qué, pastor, si ya estoy grandote? Aunque esté grandota y esté grandote, el órgano que más demora para desarrollarse es el cerebro. Oiga bien. Por eso es que el que se casa menor de 18 años, el papá o la mamá tienen que firmar. Así que el que está casando, mire quién es el que está firmando. Mire quién es. Y después no reclame nada. Porque quiere decir que no es capaz todavía de tomar decisiones. No es capaz. Pero cuando ya tiene 20 años, el cerebro, ¿sí o no? Por eso es que las mujeres que se casan menores de 18 años se enamoran siempre de esos grandotes y ellos creen que la muchacha anda buscando marido. Y lo que no saben es que anda buscando es papá. ¿Sí? Buscando papá. Y apenas completó sus 20 años, dice: papá, quítese de aquí que yo quiero es marido ahora. Claro, porque ahora sí el cerebro alcanzó su madurez, su comprensión. Por eso es que uno, cuando tiene 25, ya no piensa ni quiere jugar como jugaba cuando tenía 15. ¿Ya no? Y cuando tiene 40, ya no piensa como tenía cuando tenía 25. Y cuando tiene 60, quisiera tener 18 para no hacer lo que hizo. Oh, no. Para escoger el mejor camino. Hermano, necesitamos enseñarle a nuestros hijos qué dice la Biblia de esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué instruye al niño? Tenemos jóvenes, adolescentes, que están metidos en lo que es la masturbación. Y ellos creen que eso no es primeramente pecado. Y segundo, ellos no saben el daño que se están haciendo para el futuro conyugal. Ellos no saben. Cuando lleguen allá es que se van a dar cuenta. Y otros que se mueren y ni cuenta se dieron porque fracasaron. Pero Dios quiere que seamos fieles con Él, fieles con nosotros y fieles con los que están a nuestro lado. Y la fidelidad no es solo no hacer lo malo. La infidelidad también es no hacer lo bueno. Hay hermanos que dicen: ay no, yo no soy infiel. ¿Por qué? Porque yo llevo 30 años con mi esposo, con mi esposa, y le he sido fiel. Él no puede decir nada. Y duerme en otra cama. Y no es infiel. Es infiel. ¿Por qué es infiel? Porque no hizo lo que no debía de hacer, pero tampoco hace lo que debería de hacer. Hermano, Dios quiere que andemos así a planito y nos va bien. Enderecemos la senda.
y se arreglan los problemas. Se arreglan los problemas. Busquemos a Dios y la palabra de Dios transforma las cosas. Yo quiero orar por los niños. ¿Por qué quiero orar por los niños? Porque nosotros como adultos sabemos al peligro que ellos se exponen. Peligro que se exponen. Mientras que tú estás criando a tu hijo, contento con tu hijo aquí, hay alguien pegado en la pornografía. Pegado en la pornografía. Y cuando sale de allá la pornografía, viene a buscar los niños. Viene a buscar los niños. Que Dios te guarde, jovencita. Que Dios te guarde. ¿Y por qué que Dios te guarde? Porque ustedes como mujeres necesitan el 95% de afecto. Y el hombre es experto en dar afecto. En dar afecto. Y ustedes expertas en recibirlo. Y el problema no es recibir el afecto, sino quién me lo da y por qué me lo da. ¿Por qué me lo da? Entonces yo le digo a la jovencita, no todo el que le dice, ay, usted está tan linda, dígale, para el Señor, pero no para usted. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque usted corre peligros. Corre peligro. Yo digo, estamos viviendo un tiempo donde las mujeres que son sensibles al oído no pueden ya, como se dice, a cualquier psst, no sé. Ya no. Ya no. Dile, Señor, guarda mi oído de esos piropos que no son de hombres que te tengan temor a ti. Amén. Y nosotros los hombres no somos de aquí, somos de aquí. Y todo lo que brilla no es oro. Y la mujer es experta en poner que la veamos. ¿Sí? Así como el hombre es experto en esta, para que éste escuche, la mujer es experta para que éste vea. Así que como hombre, el Señor, guarda mis ojitos, que no todo lo que pase, me embelece, me embelezca. Dígale, Señor, guárdame. Y el único que puede guardar nuestros hijos, el único que puede guardar tu esposo, el único que puede guardar a tu esposa, el único que puede guardar a nuestros adolescentes, se llama Jesucristo. Yo les invito a estar en pie. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude.